para el reino de Dios. Podemos mirar aquí, hermanos, que esos pasajes Jesús está rechazando las excusas de 3 personas que deseaban seguir al Señor. Quiere decir, hermanos, que el Señor, hermanos, está enseñando que para seguirlo, hermanos, se requiere dejar atrás las comodidades, dejar atrás algunas prioridades, hermanos, hay que dejar atrás algunas cosas que nosotros muchas veces anhelamos o deseamos. Esto nos da a entender, hermanos, que para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Como creyentes, hermanos, tenemos que pagar ahora el precio para seguir al Señor. Ahora, dice la Biblia, había 3 hombres que le decían, Señor, yo te quiero seguir, pero antes deja algo, pero antes déjame, pero antes, y siempre ponían antes otras cosas que luego seguir al Jesús. En la Biblia, hermanos, ahí en los evangelios menciona que cuando el Señor Jesús empezó a hacer su ministerio, él fue y encontró a 2 hombres pescando y él dijo, hey, miren, dejen todo, dejen las redes y síganme. Ahora aquí encontramos, hermanos, otra situación. Estos hombres, dice la Biblia, que dejaron todo al instante y le siguieron. Ellos no dijeron, espera, déjame. Pero aquí encontramos lo contrario. Estos 3 hombres que dice, espera, déjame, ¿verdad? Entonces, quiere decir, hermanos, que para seguir al Señor, hermanos, y para amar al Señor, necesitamos, hermanos, pagar un precio. Hay un precio que pagar. Queremos una bendición, hermanos, hay un precio que pagar. ¿Sabemos? Es como podemos decir, tenemos hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos tuvimos un precio que pagar. Vamos, y seguimos pagando el precio. Pero de tal manera, seguir al Señor hay que pagar un precio. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, gracias le damos porque has sido bueno, misericordioso. Señor, gracias porque usted nos permite estar aquí. Gracias por la vida de cada familia. Gracias por que usted, Señor, puede obrar en nuestras vidas. Rogamos que usted pueda seguir animando, fortaleciendo a cada familia, a cada varón, cada mujer, cada joven, señorita y niño, Señor. Y Padre, permítenos que podamos seguir creciendo, siga añadiendo más familias, Señor, síguenos permitiendo poder salir, predicar tu palabra, podamos tener invitados, podamos tener contactos. Sabemos que cuando tenemos invitados, Señor, siempre el enemigo busca la manera de desanimarlos o buscar algún tropiezo, Señor, para que nos sigan. Señor, por favor, rogamos que usted pueda estar con nosotros en este día. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Hermano, tome su lugar, hermanos. Entonces, como creyentes, hermanos, tenemos que pagar ahora el precio para seguir al Señor. De la misma manera, hermanos, la Biblia nos enseña que el precio que el Señor tuvo que pagar, hermanos, fue un precio para darnos la salvación y la vida eterna. Quiere decir que ahora, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo somos salvos, pero antes de ser salvos y antes de poder obtener la salvación, se tuvo que pagar un precio. Tuvo que pagarse un precio. Quiere decir, hermanos, que usted y yo teníamos un precio que pagar, el cual hasta la fecha de hoy no hemos pagado por la gracia de Dios. El Señor, hermanos, dice la Biblia que envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio por nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo tuvo que pagar? La Biblia enseña, hermanos, que Él pagó el precio con su vida. Él pagó el precio con su sangre. Mire el libro de Isaías 53, Isaías capítulo 53, hermanos, vaya ahí. En el capítulo 53, en el versículo 3, dice la Biblia, y podemos mirar, este es parte del precio que el Señor Jesús tuvo que pagar para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Ese es el precio que Jesús ha pagado para que todo el mundo, hermano, para que toda la gente, todo aquel que no es creyente, todo aquel inconverso, pueda tener la salvación y la vida eterna. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mire lo que dice, mas Jehová cargó el pecado de todos
nosotros. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo, hermanos, fue despreciado, fue humillado, fue ofendido, fue golpeado, hermanos, y aún de nosotros lo menospreciamos, hermanos, no lo estimamos, pero dice, Él llevó el castigo de nuestros pecados. Él pagó, hermanos, por nosotros. Quiere decir, hermanos, que tuvo que pagar el Señor por nosotros. ¿Amén? Un precio. Si usted va ahí al libro de Juan 18:22, mire, hay varios versículos que vamos a mirar. Quiero que usted pueda observar ahí. El libro de San Juan, capítulo 18, versículo 22, mire lo que dice. San Juan 18:22, dice, cuando Jesús hubo dicho esto, ¿lo tiene, vamos? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio, ¿qué, hermanos? Una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús les dijo, si he hablado mal, testifica en que está él mal. Y si bien, ¿por qué qué dice, hermanos? ¿Por qué me golpeas? Ahora el Señor, hermanos, dice, fue golpeado pagando el precio. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Lo único que él hacíamos era predicar la palabra del Señor. Él hablaba, arrepentíos porque se acerca el reino de los cielos. Él decía, arrepentíos porque ya se viene el juicio de Dios eterno para la humanidad. Y la gente no le creyó, la gente no quiso obedecer, la gente no quiso escucharlo. Y el Señor tuvo que pagar las humillaciones, las ofensas. Aún así, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, necesitamos nosotros pagar el precio por Cristo. Ay, mire, Lucas 22, hermanos. Lucas capítulo 22, en el versículo 63. Lucas 22, 63, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús, dice, se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, dice, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas. ¿Qué, hermanos? Injuriándole. Estaban ofendiendo al Señor, estaban ahí, hermanos. Yo me imagino, mira, yo sé que a lo mejor han visto algunos de ustedes ahí, hermanos, esos concursos que luego suben en internet, hermanos, que hay un joven ahí. ¿A quién agarramos? Vente, Johnny. ¿Podemos usar a su hijo, mana? Hacer una buena ilustración, siéntate. ¿Ah? Y está ahí, hermanos, dice la Biblia, ahí voy a agarrar esto, hermano. Présteme, no tiene nada que hacer. Présteme. Y estaba ahí, hermanos, y dice que le cubrían el rostro, hermanos. Ahí. Venga, hermano William. Venga, Edwin. Y estaba ahí, hermanos, el Señor, y él, hermanos, pues uno no ve, y uno agarraba, y hermanos, dice la Biblia que le golpeaban. ¿Ah? Y le hacían. Y decían, adivina quién te golpeó. Y luego agarraban, hermanos, y adivina quién te golpeó. Y él puede, pues mire, no está viendo quién lo está golpeando. Él dice la Biblia, tiene que adivinar. Hermanos, dice que de esa manera ahí en ese versículo, hermanos, está mencionando, hermanos, que el Señor Jesús, hermanos, sea realmente ofendido, dice, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres quien dices ser que eres, entonces tú sabes quién te está golpeando. Y más adelante, del versículo 65, y decían muchas otras, dice, cosas injurias. Quiere decir, a pesar de que lo golpeaban, mira, hermano, el Señor Jesús no decía nada. ¿Por qué? Porque Él estaba pagando el precio por usted y por mí. ¿Sabe quién debería de estar aquí en lugar de Cristo? Usted y yo. Porque somos culpables. Hermano, ya, gracias. Hermanos, gracias. Somos culpables, hermanos, de nuestro pecado. Usted y yo, hermanos, tenemos la seguridad de la salvación gracias al sacrificio, al precio que el Señor Jesús tuvo que pagar. Aún en la vida cristiana, hermanos, aún en la vida cotidiana, hermanos, podemos mirar que estamos o necesitamos pagar el precio para poder obtener algo. Estamos aquí, hermanos, y tenemos que pagar el precio. Mire, hermanos, para que usted viniera y se sentara en este día aquí, hermanos, para escuchar la palabra de Dios, alguien tuvo que pagar el precio para que usted estuviera aquí.
para que usted no le pegara el sol, si llueve, usted no, alguien tuvo que pagar el precio para que usted esté cubierto ahorita, esté sentadito ahí. Pero hay un precio, hermanos, que pagar. Hay que pagar el precio, hermanos. Cuando uno va al trabajo, hay que pagar el precio, hay que pararse temprano, hay que esforzarse. Aún estoy cansado, hay que pagar el precio para ir al trabajo. Hay muchos, hermanos, que aunque estén enfermos, están trabajando. Hay que pagar el precio. Aquellos que van a la escuela tienen que pagar el precio. Para obtener algo material hay que pagar el precio, hay que hacer sacrificios. Hermanos, muchos tienen terrenos, hicieron sacrificios, pagaron el precio. A lo mejor se aguantaron, no comieron, a lo mejor se aguantaron tantos años en estar comiendo puros frijolitos con arroz, pero pagaron un precio para poder tener algo. De la misma manera, hermanos, usted y yo para poder obtener algo necesitamos pagar un precio. Es un precio. Todo en esta vida lleva un precio. De la misma manera, hermanos, para poder seguir al Señor Jesús hay que pagar ese precio. Siempre hay un precio, hermanos, siempre hay un costo que pagar para seguir al Señor. ¿Cuánto vale ese precio, hermanos? No podemos decir, hermano, cuesta tanto el precio, hermano, pero yo me imagino que el precio que el Señor tuvo que pagar para usted y para mí, y la Biblia nos lo enseña, fue su vida. Quiere decir, hermanos, que nosotros valemos mucho, que la sangre de Cristo, hermanos, tuvo que ser el pago para que usted y yo entráramos al cielo. Amén. Para que usted y yo, hermanos, no fuéramos condenados. Para que usted y yo, hermanos, no estemos ahí en ese lugar de tormento y que tuviéramos bendición día tras día. Pero el precio que Jesús, el Señor, tuvo que pagar fue su preciosa sangre. ¿Qué precio tenemos que pagar nosotros para poder obtener bendición? En el libro de Mateo, capítulo 10, hermanos. Mateo 10:37, miren lo que dice. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice, muchos, hermanos, queremos recibir la bendición de Dios, pero no queremos pagar el precio. ¿Por qué no queremos pagar ese precio, hermanos? Porque la mirada no está en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Por eso usted puede mirar aquí en Mateo capítulo 10, versículo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hija o hijo más que a mí no es digno de mí, y el que no toma, ¿qué dice, hermanos? Su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, mira, vamos, ¿por qué no queremos seguir? Porque no estamos mirando las cosas celestiales, estamos mirando más las cosas terrenales, más lo material, más mi necesidad, más lo que yo anhelo, más lo que yo quiero, pero las cosas celestiales no las estamos mirando, no alcanzamos a ver la bendición de Dios. El Señor en este versículo no está diciendo, si tú amas más a tu papá que a mí, no puedes seguirme, no. El Señor dice, siempre hay algo que es prioridad, y la prioridad para nosotros debe de ser Dios. Dice Dios, no porque venga tu suegra, no porque venga tu hermano, no vas a ir a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia porque es un pago al sacrificio que Cristo hizo. Y la Biblia, hermanos, dice ahí el versículo 37, entonces, versículo 10, 37, 8 dice, el que no toma, ¿qué, hermanos? Su cruz. Hay que tomar la cruz. Ahí si usted regresando al versículo que iniciamos, dice el Señor le dijo a 3 hombres, Señor, mira, yo te quiero seguir, pero primero deja entierro a mi padre. Señor, primero deja despido. Señor, espérame. Sí quiero ir, pero es como decirle, Señor, mira, yo te quiero ayudar, pero deja primero tengo dinero. Señor, mira, yo quiero servirte, pero primero déjame preparo. Dice Dios, ¿me quieres ayudar? Pues de una vez, éntrale. Estamos ahí con el hermano Freddy y estaba ahí trabajando el hermano. Le digo, hermano, ¿por qué no me habló? Estábamos disponibles ahí. Díganos y ahí estamos. En lugar de hacer bolillos, hacemos bolitas, pero ahí estamos, hermano. Pero vamos, de esa misma manera el Señor quiere que estemos dispuestos a pagar un precio. ¿Cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar? Por nuestros hijos podemos pagar cualquier precio. Nadie se meta con mi hijo porque no sabe qué fiera se pone. Pero es un precio que pagan. Las madres hoy en día no nos dejan de comer para darle a los hijos. Están pagando. Los padres tienen que trabajar, tienen que sustentar. Por amor, hay que pagar un precio. Usted está aquí, gracias a Dios, usted está pagando un precio.
¿Sabía eso? Usted podría estar mejor en la casa ahí tapadito, tomándose un pancito, un cafecito, viendo la tele, no sé, algo, pero está pagando un precio. Decía mi esposa, ayer estábamos haciendo unas cosas, ya dormimos como las 4, ¿no? Como las 4 de la mañana. Y en la mañana, hermanos, no quería pararme, así, oh Señor, no. Pero hay que pagar un precio. Un precio. Ese sacrificio, hermanos, que tenemos que usted y yo hacer. Usted y yo somos deudores ante Cristo. Debemos nuestra vida al Señor. No hay otra manera, como seguimos siendo deudores, tenemos que pagar el precio. No hay nada, dice la Biblia, no hay nada al cual podemos pagar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Mire, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21 y 23. Mire lo que dice Jesús, cuando el Señor Jesús anuncia su muerte ahí, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, ahí estaba pagando el Señor, dice, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De qué, hermanos? De los ancianos. Ahí el Señor dice, mira, yo sé que voy a ir y yo sé que voy a tener que padecer, yo sé que pero dice, yo voy a ir porque voy a pagar el precio, yo voy a ir porque no voy a hacer mi voluntad, yo voy a ir porque el Señor me ha mandado que yo lo tengo que hacer, y si yo quiero seguir obedeciendo a Dios, si yo quiero obtener la bendición de Dios, tengo que pagar el precio. Vayan y póngale una buena tunda a esa niña, para que llore con provecho. Vamos. Y hermanos, el Señor está ahí diciendo, y el Señor está diciendo, mira, me es necesario padecer. ¿Ante quiénes? De los ancianos. Y si usted sigue leyendo, hermanos, ahí mismo, hermanos, en el versículo 20, ¿qué les dije? 21, dice más adelante, de los principales sacerdotes y de los escribas, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera, ¿qué dice? Esto te hago. Mira, hermanos, estaba diciendo, mira, Señor, dice el Señor Jesús, yo tengo que ir para Jerusalén, voy a padecer, voy a sufrir, voy a dar hasta mi vida ante los ancianos, y mira, los ancianos me van a maltratar, me van a golpear, me van a humillar, voy a padecer, voy a sufrir. Y Pedro le dice, no, Señor, no vayas. No lo hagas. No, mira, muchas veces tenemos ganas de hacer algo para Dios, pero hay algo que nos dice, no lo hagas. No lo hagas. Está lloviendo. No lo hagas. Que hace calor. No lo hagas. Pero hermanos, el Señor estaba completamente convencido de que Él sabía y Él tenía, hermanos, que pagar un precio. Muchos queremos seguir a nuestra manera al Señor sin querer pagar un precio. Queremos que el Señor traiga bendición a nuestra vida, hermanos, pero no queremos pagar el precio. Es como decir, yo quiero trabajar, pero no me quiero esforzar. Pero sí quiero que me pague. No, hay que pagar el precio. Todo trabajo es un esfuerzo, no es un esfuerzo. En la casa es un esfuerzo. Hay que pagar un precio que usted y yo tenemos que. Y ese precio, ¿por qué tanto el precio? Porque nuestra vida, hermanos, tiene un precio. Y un precio que no podemos pagar. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor quería seguir, hermanos, el Señor Jesús quería seguir la manera de cómo Dios le había mandado a hacer, hermanos, y el compromiso y lo que Dios había ya puesto y había hecho el Señor para que el Señor Jesucristo caminara en ese camino, hermanos. Pero Pedro le dijo, Señor, que no acontezca esto, tú no batalles, tú no sufres, tú no padezcas. Pedro, hermanos, quería seguir al Señor. Pedro le estaba diciendo al Señor, Señor, no lo hagas de esa manera, busca la manera de cual tú no sufras, busca la manera de obedecer a Dios, pero sin que tú batalles, sin que tú padezcas, sin que pagues el precio. Y mire lo que contesta Cristo a Pedro, hermanos. Ahí en el versículo 23, pero él dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, ¿qué, hermanos? Satanás. Y luego mire lo que dice, ¿me eres qué? Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las
de los hombres. Hermanos, muchas veces nos hemos detenido de hacer grandes cosas para Dios porque estamos mirando las cosas del hombre. Las cosas del hombre. Miremos las cosas de Dios, hermanos. Es lo que nos hace falta. Pedro quería cuidar del Señor Jesús, no quería que el Señor padeciera, no quería que Él sufriera, pero los quería hacer a su manera. Si usted va ahí a Mateo, vamos, bueno, Mateo 16, 22, dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a, ¿qué dice? Reconvenirle. Estaba diciendo, mira, no lo hagas de esta manera. Cuando nosotros decimos, mira, que vamos a ir a la iglesia, vamos a, no, de esta manera no. Mejor primero ve, trabaja y después regresa. Primero ve y haz esto y después. Y hermanos, mira, la gente allá afuera que no conoce a Cristo, hermano, siempre va a buscar una manera de que usted y yo no estemos en las cosas de Dios. Encontré a un joven que no ha venido a la iglesia, hermanos, y él se droga, ese hermano se droga, y está ahí, hermano, le digo, hermano, vaya a la iglesia, vamos a la iglesia. No, pastor, ya voy a otra iglesia. Aquí iglesia, no, voy aquí a la iglesia, una iglesia que está aquí, y en esa voy. Digo, hermano, pero esa no es iglesia. No, sí, digo, no. Hablan de Dios, todo el mundo habla de Dios. Pero ese no está cambiando tu vida, ese no te está ayudando, sigues estando igual. No, sí, tienes razón, pastor. ¿Cuándo quiere que vaya? Digo, quiero que bajes el jueves para irnos a la iglesia. Baja a la casa y de ahí nos vamos a la iglesia. No, sí, seguro, sí, ¿a qué horas? Digo, baja a las 6 de la tarde y de aquí nos vamos. Sí, digo, si no bajas, te interno. Dice, ya ve. Luego se le olvida que soy pastor y me dice padre. Sí, padre. No, sí, padre, sí bajo. Conste, y no bajó. Pero hermano, mira, hay un precio que pagar. Queremos que nuestros hijos cambien y transformen su vida, tenemos que pagar un precio, batallar con ellos. Queremos que la iglesia crezca, hermanos, hay un precio que pagar. Ir y ganar almas. Ir y tomar un tiempo para predicar, ir y tomar un tiempo para visitar a los enfermos, ir y tomar un tiempo para animar a otros, ir y tomar tiempo, hermanos, es un sacrificio. Hay que pagar. Usted va a comer al rato y si va a comprar, ¿qué tiene que hacer? Pagar. De la misma manera, para servir al Señor, hay que pagar. Jesús ya sabía que tenía que pagar el precio, por eso le estaba diciendo. Si usted va al capítulo 14 de Lucas, mire, Lucas 14, versículo 25. Vamos, hermanos, vamos rápido. Lucas 14, 25, miren lo que dice el Señor. El Señor Jesús, hermanos, sabía, por eso él dice, yo voy a ir, dice, y voy a padecer ante los ancianos. Él sabía cuál era su propósito. Como mencionaba el hermano Edwin, va, aquí están los bomberos, dice, pero ¿cuál es el trabajo de los bomberos? El trabajo es apagar el fuego. Pero no porque diga, yo soy bombero y mi trabajo nada más es apagar el fuego. No, ahí tienen que pagar el precio. Ellos tienen, hermanos, que tienen responsabilidades dentro de. Por eso la Biblia dice que cuando hacían la casa del Señor, hermanos, cuando estaban haciendo el templo, dice, había cantores, había herreros, había electricistas, había de todo, hermano, ahí. Cada quien tiene una función diferente, pero ¿cuál era la principal? Levantar el templo de Dios. De la misma manera, aquí todos podemos tener diferentes dones, pero todos esos dones son para levantar el templo de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Lucas 14, 25, ¿lo tiene, hermano? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? ¿Y qué dice, hermanos? Y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario. ¿Para qué? Ahora dice, antes de que yo diga, oh Señor, yo te quiero seguir, el Señor dice, hey, mira, antes de que tú digas que me quieres seguir, primero piénsalo. Porque dice, las zorras, ¿cómo dicen? Las aves tienen nidos. ¿Y luego qué sigamos? Las zorras tienen cuevas. Pero el Hijo del Hombre dice, no tiene dónde recostar. Dice, hey, mira, ellos tienen dónde, pero el Hijo del Hombre, dice, usted y yo no tenemos dónde, donde nos agarre la noche. ¿Estás dispuesto a pagar el precio?
Por eso muchos decían, pero Señor, espera. Este es el motivo, hermanos, esta es la razón o la circunstancia hermanos, de que muchos cristianos no quieren terminar la carrera porque no están mirando las cosas celestiales, están empezando a ver las cosas materiales, no quieren dejar de la manera de vivir, quieren seguir en sus propios caminos. Y no vaya allá, pero en Proverbios 16:9, hermanos, dice la Biblia que traza el hombre sus propios caminos. En Proverbios 14:12 dice, caminos que le parecen rectos al hombre. Quiere decir, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces, hermanos, no miramos las cosas de Dios y nosotros decimos, no, mejor en lugar de ganar almas voy a ganar de esta manera. Hermanos, Dios ha trazado un camino el cual el hombre debe de seguir. Usted no puede decir, ¿por qué cree que la Biblia dice que la única manera al cual podemos entrar a la gloria eterna es aceptando a Cristo en nuestro corazón? Decía un hombre una vez, pastor, ya encontré otra manera de cómo ir al cielo. Digo, así, hermano, ¿cómo? La Biblia dice, dando la vida por tus amigos. Digo, entonces usted está dispuesto a morir por su amigo. Dice, sí, pero si él se muere y usted se muere sin Cristo, los dos van en el infierno. De nada sirvió. Porque solamente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Es el camino que el Señor ha trazado, hermanos. En Santiago 4:2, hermanos, vayamos allá, hermanos. Ahí dice, hermanos, mire, hermanos, ¿por qué seguimos nuestros propios caminos? Por nuestras concupiscencias, nuestros deseos. Amén, pero mire, Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia, y no, dice, podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no, ¿qué dice, hermanos? Porque no pedís. ¿Saben? Hermanos, Él es el único al que podemos seguir. En Mateo 6:21, vamos rápido, hermanos, Mateo 6:21. Mateo capítulo 6, versículo 21. Miren lo que dice ahí. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué, hermanos? Vuestro corazón. Dice, hey, mira, ¿por qué no queremos pagar el precio? Porque no está nuestro precio en el Señor. Pagamos el precio en otras cosas, pero no en el Señor. Hermanos, miren, la vida cristiana no es fácil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. La vida cristiana, nadie nos dijo, oh, vas a tener paz, vas a tener cosas. Mire, hermanos, si fuera fácil, hermanos, mira, si fuera fácil, hermanos, que estuviéramos batallando, que hermano Jaime póngase la lona, hermano Jaime esto, batallando. ¿Para qué batallar? ¿A quién le gusta batallar, hermanos? A nadie. Yo cuando le batallo me desespero y digo, no, ya, que se quede ya. Pero nos es necesario batallar. Porque el batallar aprendemos. ¿No ha aprendido, hermano? Cuando usted batalla. Hay veces que luego estoy reparando cosas y yo le batallo y hasta estoy sudando ahí, no me queda. Luego le aprieto las cosas y las rompo. ¡Bum! Ya después de rato me fijo, es que no era así, era al revés. Pero si usted no le batalla, no va a aprender. Pero hay que pagar ese precio. Un albañil no rápidamente aprendió, sí, ya hoy nací aprendiendo cómo se va a pegar un tabique. No, hay que batallar. Decía un hombre, decía una persona, no, yo cuando empecé a pegar, yo tenía 10 años. 10 años cuando empecé a pegar tabique, y cada vez que yo ponía un tabique y veía a mi papá que lo ponía chueco, iba y me tiraba esa parte, no, derecho, y otra vez lo ponía y me lo tiraba y otra vez tenía que poner, le tuve que batallar para aprender. No, pero tenía que pagar un precio. ¿Cuál era el precio que pagaba él para haber aprendido? Los regaños. Yo aprendí a manejar, hermanos. Yo aprendí a manejar de esos de los de antigüita, no sé si a usted le tocó, pero que cuando le frenabas así de repente, pum, te da un mazapanazo en la cara. ¡Así no! Y tantito no, que así no. Tuve que pagar un precio, hermanos, para aprender. Algunos no pagan ese precio, pero hermanos, para seguir al Señor necesitamos pagar el precio y aún nuestra propia vida. Hermanos. Debemos, hermanos, decidir si seguimos o no seguimos al Señor, si pagamos o no pagamos el precio.
Con los problemas, hermanos, que muchas veces tenemos, hermanos, no queremos pagar el precio. Con las necesidades que muchas veces tenemos, no queremos pagar el precio. Mire Juan 6, San Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. El precio es muy importante. Tenemos el ejemplo, como mencionaba anteriormente, Cristo pagó un precio. Juan 6:60, al oírlas, dice, al oírlas muchos de sus discípulos le dijeron, dura cosa, perdón, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían, hermanos? Murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Dice, pues ¿qué? ¿Qué dice, hermanos? Porque si veréis al Hijo del Hombre que subir a donde estaba primero. Y miren más adelante, ahí hermanos, más adelante lo que dice, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a dónde, hermanos? Atrás. Y ya no andaban, ¿qué más? Mira, cuando el Señor Jesucristo estuvo en problemas, ¿recuerdas cuando fueron a atrapar al Señor Jesucristo, a apresar al Señor Jesucristo? ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? ¿Se acuerdan? Lo defendieron, ¿verdad? Se pusieron ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde lo llevas? Él es el patrón. No, dice que salieron corriendo. Y dice, por ahí andaba uno, quién sabe qué andaba haciendo, que hasta desnudo se fue. ¿Qué hacía? ¿Quién sabe? ¿Dónde? Yo creo que tenía mucho calor y dormía así, no sé, pero dice, salió corriendo. Y dice, dejaron todo y lo dejaron atrás. Y luego ya cuando iba el Señor para ser crucificado, dice que ahí va el discípulo, se encuentra la gente, hermanos. ¿Quién era? ¿Se acuerdan de eso, hermanos? ¿Quién negó a Jesús? Pedro. Y dice, no, mujer, estás loca. Yo no. Y otra vez, no, ¿cómo? Y una de esas dice, hasta maldijo. Dices, no, mujer, imagínate con esas palabrotas. Regresó atrás. ¿Por qué? Porque no quería ser crucificado. No quería pagar el precio. Pero el Señor, hermanos, dice, no abrió su boca. Lucas 15, hermanos, no vaya allá a causa de tiempo, hermanos, pero en Lucas 15, del 1 al 20, el capítulo 15, el versículo 1 al 24, podemos mirar, hermanos, cómo hay un precio que pagar, la oveja perdida, ¿se acuerdan, hermanos? Había que pagar un precio para ir, dejó a las demás y fue a buscar a los otros, dejó un precio. Podemos ver la moneda perdida, el hijo pródigo, hermanos, mira, el costo para encontrar algo es un precio. Dejar. Segunda de Samuel 24, vayamos rápido. Segunda de Samuel 24. Ese precio, hermanos, es algo que tiene que ser, hermanos, importante en nuestra vida. Si tuviéramos o nos hicieran la pregunta, hermanos, en este día, cada uno de nosotros, ¿cuánto crees que valga tu vida? ¿Cuánto crees que valga tu vida? ¿Cuánto dirías que valiera tu vida? ¿Qué costo le pondrías tú a tu vida? Vamos a decir, tenemos aquí una silla, hermanos, y pues cada uno de nosotros podemos ponerle un precio. Mejor yo le digo, hermana Angie, deme 300. Mejor hermano Edwin le dice, deme 200. Mejor hermano William, deme 500. Y cada uno de nosotros le ponemos un precio distinto. Dependiendo de cómo la vemos, no, pues ya está, hasta le rematamos, mira, está viejita. Pero, ¿qué precio le pondrías a tu vida, hermanos? ¿Cuánto vale tu vida? Un chorro y dos montones. Sí, pero ¿cuánto es eso? El Señor, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo, hermanos, su precio, hermanos, fue su vida. ¿Cuánto vale, hermanos? Vale mucho hasta el día de hoy. Dice la Biblia que no lo podemos pagar. Ni aun con todo el dinero que tengamos, ni aun así aunque seamos ricos, millonarios, no podemos pagarlo. Ya tienen ahí Samuel 24, versículo 21. Miren lo que dice versículo. Y Aurana dijo, ¿por qué viene a mi señor
al rey a su siervo. Y David respondió: para comprar de ti la heredad, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová, tu Dios, desea que, hermanos, propicio. Y miren lo que el rey contesta adelante. Y el rey dijo a Arauna: no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste, ¿qué, hermanos? Nada. Estaba diciendo: mira, señor, aquí tienes todo. Mira, hermanos, Dios puede darnos un terreno. Amén, hermanos. Pero leyendo estos versículos, hermanos, yo creo que Dios dice: bueno, ¿qué precio vas a pagar? Aquí está. Pero Dios, creo que Dios quiere que digamos: no, Señor, por precio, que nos cueste. ¿Saben que cuando cuesta algo lo valoramos más? Amén. Yo he visto a gente que va manejando ahí, hermanos, y están los baches, hermanos, y se meten al agua, y le digo a mi esposa: no han de ser de ellos. Porque cuando es de alguien, el auto de alguien, hermanos, lo cuida. Amén. Hasta casi se baja para cargar el carro y pasarlo ahí, hermanos, con cuidado. Pero cuando no es de alguien, hermanos, ¿cómo lo hace? A lo que va, además, no es mío. La otra vez estaba viendo una combi que se quedó ahora con estas lluvias ahí en un puente abajo, casi se llenó la combi de agua, y le digo a mi esposa: no era de él era el chofer, y se metió. Vamos, el rey dijo: ay, que me cueste, para valorarlo. Yo creo que la obra de Dios, hermanos, nos tiene que costar. Y bueno, por causa de tiempo no vamos a ver, pero en el libro de Hechos, hermanos, 20:28, nos menciona, hermanos, que el precio que Jesús hizo fue por sangre. Pablo en Filipenses 3:8, vamos, dice que todo lo que tenía, lo tenía por basura. Quiere decir, yo tengo que pagar el precio. Todo lo que tengo no vale nada ante el Señor. Y Filipenses 1:12, mire, vaya ese versículo, ese sí, véalo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1:21, ahí. Vamos rápido, hermanos. 1:21, miren lo que dice. Ahí. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice: no hay nada en este mundo el cual yo pueda pagar. No hay un precio más que yo pueda dar más que mi vida. Así que para mí el vivir es Cristo y el morir, pues ya es ganancia, dice. Ese es el pago que yo puedo dar por Cristo. Ese es el pago que puedo ya dar yo por mi Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ganar almas. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer para esas almas. Quiere decir, mira, un alma, hermanos, tiene un precio. Usted y yo, hermanos, alguien pagó un precio por usted y por mí. Alguien. Cristo dio su sangre, pero hubo alguien que dio un precio por usted y por mí. Ahora nos toca a nosotros pagar el precio por aquel. Usted cuando sale y gana almas, está pagando un precio por esa alma. Oh, es que no van a la iglesia. Aún así estamos pagando un precio. Aún así no van a estar aquí, hermanos, pero van a estar en el cielo. Todo esto, hermanos, para Dios, en Mateo 20:28, ¿sabe qué dice Mateo 20:28? Por tanto, ese es el precio que hay que pagar. El precio debe de pagarse. Si quieres terminar la carrera, hermanos, llegar a la meta, paguemos el precio. El que estudia está pagando un precio. Levantarse temprano, estudiar, prepararse. Y está pagando el precio para al rato ser un doctor, un ingeniero, un arquitecto, un vendetacos, no sé, algo más, pero está pagando un precio. Pero, hermanos, todo trabajo, hermanos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y en la obra de Dios necesitamos, hermanos, pagar ese precio. Pagar ese precio, hermanos. Y el precio, hermanos, mire, Dios dice, no vamos a ver, pero la Biblia dice, hermanos, que Dios paga el precio que pagamos. Dios no se queda con nada. Si usted paga el precio, Dios va a bendecirle pagándole por su precio. Y eso es bueno. ¿Vamos? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder o aprender a pagar el precio. El precio de mi vida, el precio de mi tiempo, el precio de mi familia, el precio de sacrificios.
Usted estaba viendo esa coca, vamos ahí. Alguien pagó ese precio para que los demás tomen. No preguntamos quién, ¿verdad? Es un precio, es un gusto. Es un gusto. Entonces, para las cosas de Dios hay que pagar un precio. Y gracias a Dios por los hermanos que vienen a pagar el precio, a poner las lonas, las sillas. El hermano que nos presta este lugar, un precio que está pagando. No, Dios es bueno. Un precio que se está pagando al venir a la iglesia. A lo mejor con hambre y luego traen tacos sin carne. Es un precio. No, qué bendición los talentos. Vamos a orar. Dios Padre bendito que está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, agradecemos, Señor, por lo que usted hace en nuestra vida. Gracias por su grande amor, su gran misericordia. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Permítenos, Señor, poder estar conmigo. Señor, ayúdanos a poder comprender, Señor, que es necesario pagar un precio por tu obra, por ti, mi Dios. Sabemos que el precio que pagamos ahora, Señor, no es un precio igualitario como el que hizo Cristo, Señor, por nosotros. Oh, mi Dios, estamos tan agradecidos, pero también ayúdanos a pagar el precio con tiempo, sacrificio, mi vida, y poder hacer más para tu obra. No, si Dios habló a tu vida, ¿por qué no haces un altar ahí delante de Dios y le dices, Señor, así como yo hago sacrificios para el mundo, ayúdame a que pueda hacer sacrificios para tu obra? Señor, así como me he sacrificado y he pagado precio para otras cosas allá afuera en el mundo, allá afuera en las cosas materiales, ahora permíteme hacer esos sacrificios, hacer ese pago, Señor, ese precio que yo tengo que pagar, Señor, para poder honrar y glorificar tu nombre, Señor. El sacrificio que hago hoy, Señor, lo hago para ti. Porque sé que tu palabra dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, para que pueda venir gente nueva a la iglesia, para que pueda haber más familias en la iglesia, para que más gente pueda ser salva, para que la gente que venga de invitados y venga a conocer de Dios, pueda tener un buen lugar donde no se moje, un buen lugar donde no pueda batallar, un buen lugar donde no sufra. Vienen ya los tiempos de frío, un lugar donde pueda cubrirse un poco el frío, donde los niños vean, pero hay que pagar el precio. Y yo quiero empezar a pagar ese precio. Señor, gracias. A veces pagamos el precio por las cosas materiales. Señor, dame un carro nuevo. Y sacrificamos y pagamos. Muchas mujeres tienen montañas de ropa ahí, pagando, endrogándose. Ahora digamos, Señor, ahora hago lo mismo y pagar el precio por varones. Invertimos luego en otras cosas. Invirtamos en las cosas de Dios también. Oh, Señor, bendice a cada familia, bendice a cada hogar. Suple todas necesidades, Señor. Fortaléceles, anímales. Permite que podamos seguir teniendo ese mismo deseo, ese mismo ánimo, Señor, para tu obra. Ayúdanos a aprender, Señor, a pagar el precio, porque hemos leído muchas veces, nos hemos puesto a pensar el sacrificio que hiciste por nosotros. Es un sacrificio impagable, un sacrificio que no se puede pagar. Y ahora, gracias a ese sacrificio, ese pago que tuviste que hacer, Señor, nos has comprado por precio de sangre. Y ahora vamos a la gloria eterna. Por eso dice tu palabra que es por gracia, mas no por obras. Porque si fuera por obras, Señor, estaríamos perdidos. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.